a nuestro procedimiento ordinario de la Ley de Jurisdicción Social, ¿vale? Si nos vamos a situar en el artículo 76 hoy, hemos visto la fase previa o las fases de conciliación o agotamiento de la vía previa administrativa. Voy a hacer esto un poquito mayor aquí, vale, que es lo que estuvimos viendo el otro día. Enlazamos como a modo de repaso. Fase importantísima, la podemos llamar en general fase de conciliación. Recordar que tenemos dos opciones realmente en función de la materia y de los asuntos o también de las partes contra las que demandemos. Tendremos que hacer una fase previa. No es una fase del procedimiento, sino un procedimiento previo o unos determinados trámites dirigidos precisamente a evitar el proceso en el juzgado. ¿Vale? Lo estuvimos viendo el otro día. Por un lado, conciliación o mediación entre las partes, y por otro lado, en aquellos supuestos en que interviene la administración como demandada, agotar el camino que nos da la Ley de Procedimiento Administrativo 35 barra 2003, me parece, bueno, la Ley de Procedimiento Administrativo, agotarla con todos sus recursos hasta que, bien por resolución expresa o bien por tácito silencio administrativo, lleguemos a ese punto en el que está terminada la vía previa administrativa. En cualquiera de los dos casos, esta fase que veíamos el otro día la consideramos requisito previo y necesario, ¿vale? Por lo menos intentarlo. Estuvimos viendo dónde se celebra, estuvimos describiendo el servicio de mediación y arbitraje, dónde está y cómo es, vimos los supuestos, vimos las excepciones, sobre todo, ojo con estas cositas, ya dijimos que es bueno entender todo lo que hacemos y recordar un poco en todos casos, excepto con mis excepciones, ¿vale? Y incluirlas. No voy a entrar ahora porque ya lo estuvimos viendo. Otras fases de excepciones, dependiendo de quién fuera, no tendremos que ir a conciliación precisamente cuando tengamos que agotar la vía administrativa, y en otro caso cuando teníamos mezclado, ¿verdad? Cuando había también personas privadas y alguna administración, o cuando tuviéramos que acordar la ampliación de la demanda a otras personas determinadas, ¿vale? No le hemos dirigido la papeleta, pero ampliamos el procedimiento. Vimos un poco qué ocurría con la presentación, cómo era el trámite de esa papeleta de conciliación, mediación, etcétera, los plazos que hubiera, que tenemos que aprendernos para posibles preguntas. Y vale, esto era para acción, las caducidades que nos ponía la ley de las acciones y las consecuencias, ¿vale? Consecuencias de no asistir al acto de conciliación, bien fuera el solicitante, bien fuera el futuro demandado, ¿verdad? Que lo llamamos la otra parte. ¿Qué consecuencias teníamos? Acordarse de que si yo pongo un intento de conciliación y no voy yo, me van a tener por ni siquiera presentada la papeleta de conciliación con archivo de las actuaciones. Y si es el demandado, el empresario normalmente, el ejemplo que siempre solemos poner, pues por los arquetipos de trabajador demandante que no le pagan y parte fuerte el empresario, bueno, nos puede servir para aprendernos esto, aunque no siempre sea así, ¿vale? La consecuencia de que no comparezca es que se tiene intentada sin efecto. Pero había una cosita que aprenderse importante, que era que en el caso de que no comparezca esta parte, y hubiera luego, posteriormente, en el juicio, una sentencia condenatoria, que además condene por lo mismo que hemos pedido en la papeleta de conciliación, le condenarían también al pago de honorarios, además de las costas y la reclamación principal, honorarios de letrado, graduado social, y en su caso procurador, hasta un máximo, hasta un límite de 600 euros, ¿vale? Esa consecuencia ya la tienen. Recuerden que decíamos que antiguamente, sin esto, los empresarios lo que hacían era no ir ni siquiera, no molestarse, la parte demandada. A raíz de esta introducción van, pero no concilian. Entonces estaríamos volviendo a intentada sin efecto, pero sin incluirle gastos y tal, porque se van a oponer a lo mejor en el acto de conciliación y juicio posteriores, ¿vale? Eso era las consecuencias de no acudir. Vimos también que había una posibilidad de impugnar ese posible acuerdo, era bastante tasado y lo basábamos en las acciones de nulidad propias de los contratos, ¿verdad? Las mismas causas que dan lugar a la nulidad o invalidan los contratos privados, pues son las que se pueden aplicar a esa acción de nulidad
porque lo que hacemos es entender que si hay un acuerdo, estamos con los mismos requisitos y exigencias de un contrato, las partes han llegado a ese acuerdo que se puede asemejar a un contrato. Entonces, bueno, vicios en el consentimiento, error, nulidad, incompetencia, alguna cuestión rara que hubiera, ¿vale? Y esta acción le marcábamos 30 días para ejercitarla, quitando sábados, domingos y festivos, ¿vale? Siguientes al acuerdo. Bueno, si afectara esa conciliación o ese acuerdo a terceros que no hubieran intervenido, terceros que se sintieran perjudicados, como pudieran ser otros trabajadores de la empresa, alguna empresa subcontrata que tuviera algún tipo de obligaciones, en fin, alguien que se vea perjudicado, este plazo de 30 días para instar la nulidad contará desde que lo conozcan, ¿vale? Bien, y terminábamos yo creo que por ahí. Cómo se ejecutaba, lo equiparamos a título judicial, a sentencia firme, ya pasaría directamente a ejecutar y vimos algunos supuestos, artículo 83 y artículo 18.4 de los Estatutos de los Trabajadores y Estatutos de Autónomos, ¿vale? Recordarlo simplemente por si nos cae, sobre todo en gestión. La otra opción o la otra vía, pues recordar que es para cuando tenemos demandados al Estado, a las comunidades, entidades locales o entidades de derecho público asimiladas a entidades administrativas. Requisito agotar todo ese trámite en derecho administrativo. Ya estuvimos hablando de los recursos de alzada que hay en administrativo, parte que no nos entra en la oposición, nada del procedimiento administrativo, pero necesitamos saberlo para saber en qué consiste lo de agotar la vía previa administrativa. Pues bueno, llegaremos en esos recursos de alzada a que nos resuelva pues el jefe de servicio, el director general, el ministro, si fuera un asunto que le llegue, y ya no tendríamos más recursos. Ahí se entiende que o vas al social o te quedas con esa resolución. Bueno, pues ahí está agotada la vía administrativa, que puede terminar con resolución expresa o con silencio administrativo, y una vez que nos hubieran denegado esa reclamación administrativa o transcurrido el mes sin nada, ya sin resolución, podríamos formalizar nuestra demanda en el plazo de 2 meses, con copia de la resolución denegando o el recurso, excepto los 20 días de acciones derivadas del despido, si fuera el caso, o si existiera en ley algún otro plazo especial. Bueno, la excepción de cuando afecte a la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas y hubiera intervenido la administración en algún acto que nos vulnere, siempre que sea materia laboral o sindical. Recuerden también que en cuanto a lo de acciones que se pueden interponer en derecho laboral y los plazos de caducidad, porque muchas veces nos interesa saber cuánto tiempo tengo para reclamar sobre un despido improcedente o un despido nulo, cuánto tiempo tengo para reclamar sobre una denegación de vacaciones o el impago de un derecho adquirido, un plus de lo que sea, o me deniegan una baja por maternidad, o me despiden por un asunto que vulnera mis derechos fundamentales. Bien, les hemos puesto en la plataforma un elenco de todas esas acciones con sus correspondientes plazos. Eso nos puede servir para los prácticos y para alguna cosita de las modalidades procesales que nos quedan por ver, ¿vale? Ahora entraremos en el procedimiento ordinario y después veremos algunas de las modalidades procesales más importantes. Vimos lo que ocurría con las reclamaciones de la Seguridad Social, no voy a entrar, bueno, solo recordarles los plazos que existían. Teníamos varios plazos que los llamábamos raros. Recuerden lo de las distintas altas médicas, la que se produce pasados los 365 días máximos para la declaración o no de incapacidad, y el resto de altas médicas, ¿vale? Estos otros plazos que, bueno, es simplemente leerse el articulito y saber a qué se refiere. En este caso, la entidad tiene 45 días para contestar expresamente y, en caso contrario, silencio administrativo. Bueno, pues nos lo aprendemos, ¿vale? Son plazos que no nos vamos a olvidar porque no coinciden casi nunca con los 10 días, 5 días que solemos tener en todas las leyes procesales, ¿vale? Bueno, no voy a entrar a verlos otra vez, simplemente le echamos un vistazo cuando nos toque estudiar, y en los test tenemos un montón de preguntitas relativas solo a estos plazos raros, ¿vale?
Nos metemos, como digo, en el procedimiento ordinario. Aquí me faltó una letrita, ya la corregiré. Artículos 76 hasta el 100, realmente, 76 a 100. El procedimiento normal, ordinario, o por donde el que se canalizan la mayor parte de reclamaciones o demandas en el ámbito social. Lo encontramos regulado en el libro segundo, título primero, como digo, artículos 76 a 100. Antes de entrar en la regulación propia de lo que es el proceso, la ley nos habla, al igual que nos ocurre en la ley de enjuiciamiento civil, de algunas cuestiones previas que nos pueden ocurrir y que pueden ser determinantes de que se admita el procedimiento y se tramite, o incluso pueden ser directamente relacionadas para con la demanda, ¿vale? Les hablo de los primeros artículos que nos presenta este libro segundo, artículos 76 y siguientes, donde nos encontramos pues los llamados actos preparatorios y las diligencias preliminares, ¿vale? Y por otro lado nos vamos a encontrar las medidas cautelares que se pueden acordar y lo referente a una prueba que no se pueda practicar en el momento procesal oportuno. Les pregunto, para los que ya han visto no solo esta parte, sino también civil, con carácter general, cuál es el momento, cuál es el trámite o dónde se suele practicar la prueba. Y esto lo digo con carácter más general que se pueda, en civil, en penal y ahora en social, que estamos estudiando. ¿Cuál es el momento o dónde se practica la prueba? En todo el procedimiento, en los procedimientos ordinarios que tenemos en todas esas leyes procesales. ¿Cuál es el lugar, el punto? ¿Quién se atreve a responder a esa pregunta tan genérica? Bueno, ahora lo vemos, o si SEO me dice si alguien se atrevió. Miren, respecto de actos preparatorios, no siempre la parte que quiere demandar posee toda la documentación. ¿Se atrevieron? Venga, genial. En la vista, Juanvi, Marcos en el juicio y Marga en el juicio. Perfecto, como es una pregunta genérica que no está referida a ningún orden jurisdiccional o a ninguna ley procesal, en la vista o en el juicio, exactamente. Pues en laboral ocurre lo mismo, aunque yo presente y pida pruebas, donde una vez que me las admitan, donde las vamos a practicar es en el plenario. El acto plenario es la vista o el juicio, perfecto. Bueno, pues veremos hoy, igual que vimos en civil, igual que hemos visto en alguna ocasión en penal, que hay distintas pruebas que por algún motivo se sacan de ese lugar natural y se practican normalmente de manera anticipada, ¿vale? Bien sea por problemas de que no llegue esa prueba a poder practicarse en el juicio, o bien sea por asegurarla, ¿vale? Tenerla ya realizada, o el otro supuesto que nos hemos estudiado ya en penal, cuando intervengan menores y evitemos que el menor tenga que estar revictimizado, ¿vale? Haciéndole venir al juzgado pues varias veces, cuando se puede hacer todo de una sola vez. Bien, hablaríamos en ese caso de anticipación de la prueba, prueba preconstituida en otros órdenes jurisdiccionales, o, como la ley llama aquí, aseguramiento de la prueba. Hoy veremos un poquito cómo se hace. Miren, en cuanto a los actos preparatorios y diligencias preliminares, como les decía, hay ocasiones en que el que quiere demandar ha cumplido la etapa de evitar el pleito, evitar el juicio, evitar el proceso, pero no tiene la documentación completa. Nosotros les dijimos el otro día que esta parte primera del juicio ordinario acude mucho a la ley de enjuiciamiento civil, y este es uno de los casos en que se ve claramente, ¿vale? Incluso veremos artículos en los que nos dice: seguirán los cauces de la ley de enjuiciamiento civil, seguirá los cauces de tales artículos de la ley de enjuiciamiento civil. Pues en este caso, en cuanto a actos preparatorios y diligencias preliminares, artículos 256 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil. Voy a cambiarme de color, ¿vale? Estos son los artículos de los que echaremos mano, salvo que esta ley tenga alguna previsión específica. Bueno, como quiera que sea, el demandante, para preparar su demanda o como parte de ella, va a poder pedir, antes de presentarla, que el juzgado realice acciones para con el demandado o para con los que van a ser demandados. Por lo tanto, podrá pedirle que el tribunal, a su vez, requiera para que venga y declare sobre algún extremo
relativo al procedimiento que quiere interponer, o venga y nos aporte determinada documentación, pues por ejemplo, dice la ley relativa a la legitimación, para yo saber a quién demando, o relativa a si representa o no representa a la empresa, o si eso es una sede, una sucursal donde yo puedo citar a todo el mundo, sobre si tiene capacidad o no tiene capacidad en el asunto que yo quiero plantear, ¿vale? Y por último, a la propia personalidad, si esa entidad la tengo que demandar como persona autónoma, como empresa, como, ¿vale? Que nos aclare todo eso, aportando las distintas escrituras, aportando normalmente documentación que solamente tiene el demandado, ¿vale? Eso lo llamamos pues las diligencias preliminares. Si se acuerdan, es muy similar a lo que hemos estudiado en los artículos 257 y 258, de qué es lo que se puede pedir, ¿vale? También en el orden laboral podré pedirle al tribunal para que exija o para que requiera al presunto demandado o al futuro demandado que me determine socios, partícipes, miembros o gestores de una entidad sin personalidad jurídica, y también otras diligencias para que el empresario o un grupo empresarial sea concurrente y me digan quiénes son exactamente, a quién representan, ¿vale? Esto es importante porque al final ahí se van a depurar responsabilidades o no, en caso de que se haya producido algún daño o perjuicio, pues para trabajadores o interesados, quiénes son, quiénes lo hacen y sobre todo lo que se llama la cobertura de los riesgos en su caso. Eso es determinar qué responsabilidad corresponde a cada uno de los integrantes de esa amalgama de empresas que muchas veces se forman, ¿vale? En la construcción solemos tener muchos ejemplos de estos. El grupo es una cosa, la empresa que construye es otra, el promotor es otra, intervienen distintas personas físicas también. Bueno, en civil hemos visto muchos estos pleitos. En laboral se permite también determinar y afinar mucho más a la hora de realizar la demanda. También hay otro supuesto, en el caso de que tenga un grupo de afectados, pues determinar y concretarlo a través de diligencias preliminares. Será el tribunal que establezca las medidas necesarias, ¿vale? Que no siempre tienen que ser, o sea, serán adaptadas al caso, ¿vale? Bueno, pues concretar ese grupo de afectados. No lo dije, pero bueno, las entidades sin personalidad jurídica, pues bueno, son asociaciones, sociedades civiles, comunidades de bienes, por ejemplo. Otro que estábamos hablando esta mañana, una herencia yacente, aparentemente no tiene personalidad, pero alguien le representa, es un grupo de patrimonio ahí, una masa patrimonial, o las comunidades de propietarios, aunque ya se les ha dotado de UCIF y tienen capacidad para actuar, ¿vale? Entonces, hay alguien siempre detrás en esos estatutos, en esos convenios, en esos acuerdos, o en esas escrituras de constitución, lo que quiera que sea, o por ley, en el caso de la herencia yacente, que nos determina contra quién tenemos que ir para que haya pues una persona que reciba la notificación y pueda actuar como demandado, ¿vale? Para que esa legitimación y esa determinación esté completa. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. El tribunal también permite, en ese mismo artículo, le pedimos también que nos facilite o nos comunique determinados documentos que por su complejidad o por su volumen no sean conocidos o aportados en el momento en que yo quiero poner la demanda. Imagínense la contabilidad o las nóminas de una empresa donde se ve que a ninguno de los trabajadores le han abonado determinada cuestión, o el conjunto de documentos que soportan un ERTE en fase de pandemia, que los tiene el asesor, que no sé qué, todo eso. Pues bueno, no solo se permite la exhibición de documentos, que sería la diligencia preliminar, sino también que acompañado de un experto se me exhiban, ¿vale? Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que esa exhibición de documentos se va a realizar con una autorización o una vez que esté acordado por el juez, por eso les hemos puesto aquí auto, ¿vale? Y en ese auto que va a tener 2 días para resolverlo, va a poner si se exhibe en la sede del juzgado, si hay que darle traslado a la parte para poder realizar la demanda o no, y la persona por la que yo pueda estar acompañado si se trata simplemente de exhibirlo ante el tribunal, ¿vale? Lo normal es lo que dice también el artículo 77 en el punto segundo, es que la otra parte
pues de la forma menos gravosa, sin que pierda el control de su documentación, aporte una copia de toda esa documentación y ya hoy en día, con el uso de las nuevas tecnologías, aporte pues en cualquier formato compatible con el sistema de gestión del juzgado y que pueda verse en el ordenador de la persona, pues ya bastaría, ¿vale? Una copia en soporte electrónico, que es lo que dice la ley. Eso es lo más normal, ¿vale? Esta medida de exhibición de documentos del artículo 77 también se permite en el orden laboral durante el proceso. Esto es una especialidad que sí que es bueno aprendérselo. Nos dice la ley que se permite durante el proceso sin determinar cuándo, ¿vale? Siempre nos pone una condición, que no dé lugar a la suspensión del acto de juicio. Bueno, yo esto no lo he visto tanto en el orden laboral. Sí he visto como diligencias previas, como acto preparatorio, porque no dispongo de la documentación. Una vez planteado y durante el procedimiento, que se me ocurra así, no lo he visto y también tendríamos que ver si lo he pedido o no lo he pedido junto con la demanda. Pero que está previsto, ¿vale? 5 días antes de la fecha de juicio y siempre y cuando no dé lugar a que se suspenda dicho juicio. Con esos dos requisitos podré pedirle al tribunal que me exhiban esa documentación, que la traigan al juzgado, que veamos la copia con mi experto, ¿verdad? O bien llevarme esa documentación y analizarla libremente. Con respecto a la segunda de las posibilidades de actos preparatorios, la anticipación y aseguramiento de prueba, lo que llamábamos en civil y en penal la prueba preconstituida. ¿Qué ocurre? Que aquí lo vamos a tratar en dos momentos, antes del proceso y durante el proceso. Es decir, para poner la demanda, lo pido anteriormente, y durante el proceso, pues una vez que estemos ya en las fases de señalamiento, conciliación y juicio, o antes del juicio. En cuanto a la regulación, causas, requisitos y cómo se desarrolla esta prueba anticipada o preconstituida, el propio artículo 78, no es el 77, sino el 78, nos remite al trámite de los artículos 293 hasta el 297. La ley de enjuiciamiento civil regula ahí precisamente aseguramiento de prueba, anticipación de la prueba. Sacamos de un momento normal y natural de práctica de la prueba determinada diligencia por alguna causa. ¿Y cuáles son las causas? Pues miren, las mismas que nos establece la ley de enjuiciamiento civil. Lo que ocurre en el 1 y en el 2 del artículo 78 es que aclara pues mucho mejor esas causas. En el primer lugar, si yo la quiero solicitar antes del proceso, yo pretendo poner una demanda, presumo que la voy a poner contra alguien y lo que quiero es que solicitarle al tribunal que de alguna manera practique una prueba anterior a incluso esa presentación de la demanda. ¿Por qué? Pues porque tengo el miedo, tengo razones suficientes que le voy a acreditar al tribunal de que o bien la persona o bien las circunstancias, el estado de la empresa, la situación del momento, la posibilidad de que se desaparezca la determinada prueba que yo quiero, lo que sea, me indique a mí que no la voy a poder esperar a practicar en el momento normal de celebración, de práctica de la prueba, o incluso aunque la podamos llevar a cabo, ya eso no va a dar ningún resultado efectivo porque va a ser muy difícil practicarlo, ¿vale? Una empresa que se está desmantelando, yo lo que quiero es acreditar las condiciones de trabajo deplorables que tenía en ese momento y estoy viendo cómo se llevan hasta los últimos adoquines de la nave. Pues oye, paren un momento, vamos a hacer esto y estoy poniendo la demanda, ¿vale? Señoría, mire todas las causas que le estoy poniendo aquí. ¿Vale? Deberá acreditarse. Con respecto a las personas, las causas que ya conocemos, avanzada edad, peligro inminente de su salud o su vida, que me indique a mí que no va a poder, bueno, vamos a decirlo así, llegar a la práctica de la prueba en el juicio. Hoy en día, con lo que se están retrasando los juicios, permítanme la broma, pero casi hay que ir pidiendo prueba anticipada todo el mundo. Bueno, pues existe ese peligro de que no pueda llegar, pues oye, practicamos. O lo que planteábamos en penal y en civil de persona que vive en el extranjero, estaba de casualidad en el lugar y bueno, por algún lazo del trabajo se le terminó y se va a ir y ya no va a regresar más. Se podría intentar justificar por ahí en el cajón desastre del último punto, cualquier otro motivo grave y justificable o justificado, ¿vale? El juez va a resolver y podremos practicarla, ¿vale?
El segundo de los momentos, durante el proceso, pues bueno, nos falta esa prueba, surge la causa que justifica sacar la prueba del juicio y practicarla con antelación, y bueno, lo único que hay que cumplir es los requisitos que la ley de enjuiciamiento nos marca. ¿Vale? Yo creo que esto no nos plantea más dudas. Para los de gestión, recordar que resuelve el juez por auto, acordando o denegando, y que no cabe recurso contra esta resolución, contra este auto que acuerde o no la preconstituida o el aseguramiento de prueba o su anticipación. Lo que sí vamos a tener es la posibilidad de que se practique la prueba, se ponga la demanda, se practique la prueba en el procedimiento, lo que sea, con el resultado que sea, y se dicte sentencia. Y contra esa sentencia, basándome en que no se debió admitir dicha prueba, pueda yo formalizar mi recurso, ¿vale? Por eso la ley nos pone al final de ese artículo 77 sin perjuicio de el recurso que en su día quepa poner o se pueda interponer contra la propia sentencia. Pero contra este auto que va a resolver, contra este auto que va a resolver sobre la anticipación y aseguramiento de prueba, no cabe recurso. Vale. ¿Dudillas contra esto último, frente a esto último del recurso? Vale. No sé si Cande sabe, es que me quedé medio así al silenciarla. Esperen un segundo. Cande, háblanos y dinos que por lo menos estás viva. No, está desconectada, creo. Ah, pues no sé si... No, está por aquí. Sí, está por aquí, pero creo que está desconectada. Vale, vale. No, pero era para... Bueno, ya no me figura como bloqueada, pero bueno, Cande, si me oyes, por el chat puedes decirnos todo lo que quieras. Vale, volvemos a la completa. Vale, miren, la otra parte antes de la demanda, medidas cautelares. Bueno, ya no son antes de la demanda, que pueden ser junto a la demanda. Del mismo modo que antes acudíamos a los artículos de la ley de enjuiciamiento, aquí podemos asimilarlo o tirar de esos artículos supletoriamente, artículos 721 a 747. ¿Se acuerdan de las medidas cautelares? ¿Quién se atreve a decirme 2 o 3 medidas cautelares de las que hemos estudiado en el orden civil? ¿Qué se puede adoptar como medida cautelar? ¿Alguien que se acuerde? Bueno, el conjunto de medidas cautelares que son posibles acordarlas en el orden social. Vamos a tener que acordarlas con carácter general, solicitarlas y tramitarlas con audiencia de las partes. Aquí las pedimos, ¿vale? Normalmente junto con la demanda. Nos dice ya expresamente que acudiremos supletoriamente a esos artículos y que adaptaremos en la medida de lo posible a las peculiaridades del proceso social. Pues bueno, pues si hemos acordado una administración de una empresa, si hemos acordado un embargo, si hemos acordado una averiguación de bienes, si hemos acordado alguna otra medida específica contra esa empresa, ese empresario, las cuentas, ¿vale? O incluso de tipo material, ordenar la entrada de, recurrir a cualquier lugar donde se encuentren documentos, comprobar lo que sea, todas esas cuestiones. Depósito, por ejemplo, otra medida cautelar que se puede acordar. Bien, se hará con la audiencia previa de las partes. Siempre tiene que darse el mismo requisito que veíamos en civil. Tienen que existir razones de urgencia que justifiquen la anticipación, es decir, ¿por qué pido yo esa medida cautelar? Fíjense que estamos en el mismo contexto, le estamos imponiendo a la parte demandada sin que exista ninguna condena ni ninguna sentencia firme, le estamos imponiendo, ellos están sufriendo determinadas medidas que pueden ser equiparables a lo que se dicte en sentencia, un embargo de cantidades. Sí, claro, pero es que fíjense que es urgente, porque es que estamos viendo que el dinero se está yendo, están quitando cuentas, está no sé qué. Oye, pues hay que bloquear eso por lo menos y consignarlo en la cuenta del juzgado a cuenta de los despidos que voy a discutir después, ¿verdad? Bueno, razones de urgencia, previa audiencia de las partes, con una excepción importante, ¿vale? En los supuestos en que impugnemos o la demanda vaya dirigida a impugnar actos de las administraciones públicas en sus materias, en materia laboral o seguridad social. Fíjense que el resto de
procedimientos en que dictan resoluciones no estarían dentro de este orden jurisdiccional, no estaríamos hablando de juzgados y tribunales de lo social, estaríamos hablando de recurrir un acto de una administración en vía contenciosa, en el contencioso administrativo. Cuando se refiere a materia laboral, porque afecta a sus funcionarios, a sus trabajadores o a alguna empresa pública, ahí sí. Y cuando se trate de seguridad social, asuntos de cobertura sanitaria, prestaciones bajas, no altas no voluntarias, etcétera, etcétera, también vamos al laboral. Recuerden artículos 2 y 3 de esta ley. Bueno, pues cuando se trata de impugnar estos actos de las administraciones públicas, se considera un procedimiento de urgencia, así lo dice la ley esta reguladora del contencioso administrativo, donde dice que esos procedimientos son urgentes y que si se acuerdan medidas cautelares se puede hacer sin escuchar a la otra parte, sin escuchar a la representación de la administración, en este caso, ¿vale? Es el artículo 135 de esa ley de jurisdicción contenciosa. Aprovechamos esa urgencia, esa consideración de urgente y no sería necesario oírlo. Bueno, pues ahí se acuerda directamente la medida que se trate y ya está, ¿vale? Otro detalle que nos pone específicamente para la legislación, para los procedimientos laborales, es que cuando los demandantes son demandantes de esta medida cautelar, trabajadores o beneficiarios de la seguridad social, normalmente la mayoría, no van a tener que cumplir con el requisito de prestar fianza o caución. Recordar en estos articulitos del 721 y siguientes, como requisito o como contraprestación a la medida que estoy pidiendo, se establecía el ingreso o el pago o la constitución de una fianza, una caución suficiente, ofrecida al tribunal y acordada por él, ¿vale? En las distintas formas del artículo 721, dinero en efectivo, aval bancario, pagadero a primer requerimiento, otros bienes, muebles o inmuebles que el juez entienda y considere suficientes, etcétera, ¿vale? Esos son los pagos que pueden servirse como caución. El juez lo acordaba, te daba un plazo para consignarlo y esa caución respondía a los daños y perjuicios que la propia medida de depósito, caución, administración, etcétera, etcétera, pueda causar a la otra parte. Bueno, en este caso, para trabajadores beneficiarios exentos de prestar esa caución. Bien, otro detallito específico es que ocurre cuando el FOGASA tiene que intervenir en el procedimiento, pues en este caso, para las medidas cautelares, se le puede ordenar el embargo de bienes cuando lo pida el FOGASA. Fíjense que el Fondo de Garantía interviene cuando pueda derivar responsabilidad frente a él, cuando él tenga que asumir el pago previa insolvencia en algunos casos, pues en esos casos en los que se presuma, fíjense que no hay demanda, no hay proceso, pues, o está por admitirse, presumimos que pueda estar en situación de insolvencia o que la situación no esté declarada o no se declara insolvente, pero que sea bastante complicada, un concurso, por ejemplo, o unas declaraciones contables, unas declaraciones que se conozcan muy malas, o una serie de despidos que se han ido produciendo en el tiempo con bastantes problemas, la existencia de otros procedimientos de reclamaciones frente a esa misma empresa, son datos que hacen presumir que su situación es de insolvencia o es una situación tal que impide llevar a cabo una posible sentencia. En estos casos, ¿podemos acordar el embargo de bienes? Sí. ¿Podrá intervenir el fondo y pedirlo? Sí, porque la ley nos dice de oficio o a instancia del Fondo de Garantía Salarial. Fíjense que aquí el tribunal vela un poco al permitirle de oficio por los derechos e intereses que estén en juego, pues, por ejemplo, para esos trabajadores, ¿vale? Bueno, el juzgado, antes de acordar la medida cautelar, podrá pedirle al que la solicita que le ofrezca una prueba suficiente. Esta prueba suficiente la vamos a fijar en todo tipo de prueba, ¿vale? Para el caso concreto le podrá pedir documentos, le podrá pedir que venga un testigo que acredite, le podrá poner otra prueba que al caso se ajuste, ¿vale? Todo ello para que la situación que se plantea de urgencia, de necesidad, de insolvencia, incluso si estamos en un supuesto de que se presuma la situación de insolvencia, pues quede mejor acreditada. Todo ello antes de acordar esta medida cautelar que puede perjudicar bastante a la persona o empresa que lo sufra. ¿Vale? Y luego,
Con respecto al embargo preventivo, que siempre es la medida cautelar estrella, por así decirlo, es la medida pues más directa y quizás la más efectiva para el demandante, para el que solicita la medida. En laboral vamos a encontrar una norma general que es que se puede acordar a lo largo del procedimiento, siempre antes de la sentencia. Hoy no doy una con el ratón. Antes de la sentencia, ¿vale? O sea que incluso en el acto de juicio celebrado, lo que sea, se puede solicitar. ¿Por qué? Porque la idea de la medida cautelar sigue siendo la misma que en civil. Conservar o producir que lo que se dicte en sentencia firme se pueda materializar. Si condeno a dinero, dinero. Si condeno a readmisión, readmisión del trabajador. Si condeno a condenas de hacer o de no hacer, en fin, cualquier cosa, se puedan llevar a cabo. Esas medidas cautelares están orientadas a eso. Por lo tanto, antes de sentencia, todo, siempre se puede pedir. En este caso, antes de sentencia, es lógico pensar que en cualquier momento podemos ver que esa empresa, que es la que posiblemente resulte condenada, pueda ir a insolvencia. Además de eso, en los últimos puntos del artículo 79, nos plantea 3 supuestos especiales. En el punto 5 nos habla de aquellas reclamaciones que tengan causa en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Además de las medidas que hemos visto, de los puntos especiales que hemos visto, incluso con intervención del Fondo de Garantía Salarial, también se pueden acordar, dice ahí, unas medidas del artículo 142 que nos hablan de embargar otro tipo de bienes del empresario, pues para tener esa garantía de embargo preventivo. Bueno, pues tenerlo en mente, que específicamente para accidentes de trabajo podemos ampliar ese embargo a esas medidas del 142.1. No voy a ir ahora porque lo vamos a pasar un poquito en otras clases. Bueno, el segundo de los supuestos es cuando hablemos de algún procedimiento en relación a que la autoridad laboral, la inspección, ha acordado que se paralice determinada actividad laboral. ¿Por qué? Normalmente acuden a la empresa, a la obra, a la finca donde se esté realizando la actividad y lo que descubren vía inspección o vía control es que se está desempeñando allí unas labores sin seguridad, unas labores perjudiciales para la salud de los trabajadores. Pues imagínense ustedes que sin las medidas de prevención, sin las autorizaciones, sin los requisitos materiales y de seguridad o incluso de formación, se están manejando allí, pues por ejemplo, materiales tóxicos o materiales explosivos por personas sin protección, sin conocimiento y bueno, lo tienen como una práctica habitual. La inspección actúa y resuelve como primera medida, mediante un acto administrativo, paralizar esos trabajos. Hablamos de esos supuestos. Y también, pues oye, hablamos de unas actividades que, bueno, tienen cierto riesgo para la salud. Hablemos pues de eso, manejar determinadas sustancias tóxicas, la producción de determinados plásticos o incluso riesgos de trabajos en altura o lo que sea. Bueno, pues por cualquier motivo, esas actividades que puedan dar lugar a enfermedades profesionales. Imagínense ustedes que trabajan en la refinería y el simple manejo de esos combustibles ya de por sí tiene un riesgo de caer en alguna enfermedad. Un minero, por ejemplo, tiene el riesgo ya, a lo mejor nunca le pasa nada, pero entra dentro del riesgo. Si yo no le paso los reconocimientos médicos por parte de la empresa a través de una mutua, periódicamente con las pruebas directamente relacionadas con ese riesgo, pues si es una actividad de minería o de trabajos tóxicos, oye, pues unas pruebas dirigidas al aparato respiratorio, a la sangre, todas esas pruebas. Si no lo hago, estoy aumentando el riesgo de enfermedad profesional. Tengo a mis trabajadores sin ningún control médico. Viene la autoridad laboral, me lo para. ¿Vale? Pues en esos casos podrán adoptarse las medidas, todas las medidas cautelares, incluidas las del 142, pues para asegurar las responsabilidades empresariales que deriven de esas enfermedades profesionales, ¿vale? Ahí nos lo pone Seguridad Social, el texto refundido, artículo 195.2. Deberemos embargar, pues, no solo lo que se reclame, sino la previsión a largo de todo eso. Eso se valora y en ese auto del juez acordando la medida se podrá hacer, ¿vale? Estos 3 supuestos, pues aprendérselos un poquito para saber que son especialidades que nos ponen en el artículo 79, ¿vale? Bueno,
quitando todas esas cositas previas que nos pueden ocurrir, nuestro procedimiento va a ser muy sencillo. Una vez que se presente la demanda, artículos 80 a 82, no vamos a tener ningún problema. Nos va a hablar un poquitito de la forma de la demanda, de los requisitos de la demanda, pero ningún problema. Es capítulo segundo, la sección primera. Nos lo divide en secciones. Nosotros hemos intentado mantenerlas, son 5, pues miren, mantenemos un poco la sección primera, la demanda, sección o trámite segundo, ¿vale? Aquí vamos a tener que hablar de la admisión, forma y demanda con sus requisitos, lo que se mantiene y lo específico. La admisión de la demanda, ¿qué ocurre? Además, una parte de subsanación bastante importante, aunque pequeñita, que vamos a ver ahora. Sección segunda, la hemos llamado igual que la ley, conciliación y juicio. De antemano ya les digo que conciliación y juicio es muy importante que lo vean como uno. ¿Son 2 actos? Sí. ¿Son 2 trámites? Sí. Uno lo realiza el letrado de la administración y el otro lo realiza el juez o magistrado. Sí. Pero la ley los trata con una sola convocatoria, con unas solas citaciones que tienen que estar muy bien hechas, ¿vale? Y muy bien remitidas. Cuando hablamos de que todo el mundo está citado en laboral, es que hemos mandado mucha cartita por correo, ¿verdad? Muchos sobres y los tenemos a todos citados, o bien están representados por procurador, por letrado, etcétera. Y se realizan en unidad de acto de manera simultánea y sucesiva. O sea que la ley lo quiere ver como venimos un día y lo hacemos todo. ¿Vale? Primero el intento de conciliación y luego el juicio. Y en segundo lugar, también quiero decirles que esta conciliación no tiene ya nada que ver con la que hicimos previamente ante el SEMAC, ante el Servicio Administrativo de Conciliación. ¿Vale? Bueno, solo tiene que ver en una cosa importante que está pululando por todo el procedimiento, y es que lo que he pedido en la papeleta de conciliación, en el agotamiento de la vía previa, es lo mismo que voy a tener que pedir en la demanda, ¿vale? No sé si eso es importante tenerlo siempre en mente para muchos articulitos que nos lo van a referir. Bueno, sección segunda, conciliación y juicio, estos articulitos. En la sección tercera nos meten la prueba de la que hemos venido hablando, ¿vale? Lugar natural para su práctica en el acto de juicio, si es que no llegamos a un acuerdo en el acto previo de conciliación, ¿vale? Veremos la prueba, muy similar a la práctica de prueba que tenemos en civil. Sección cuarta, hablaremos de la sentencia, qué pasará, cómo se dicta, si se puede dictar o no de viva voz. Y como sección quinta y separado nos meteremos en un proceso, no es una modalidad específica, no es un proceso ordinario, sino que es un monitorio. Y ustedes dirán, ¿cabe un monitorio específico en laboral? Pues sí, este articulito se introdujo y da respuesta a muchas reclamaciones de importe, bueno, no es que sea muy alto o muy bajo, pero vamos, 6.000 euros, y soluciona mediante este trámite rápido y sumario el cauce normal de un procedimiento ordinario, que es un poco más largo. ¿Vale? 5 secciones, 5 cuestiones a tratar y vamos con ellas un poquito. Bueno, sí, todavía me queda. Vamos a vernos por lo menos la demanda y los primeros articulitos. Miren, sabemos lo que es una demanda, ya lo digo para... Perdona, Fran, esta es la parte que en procesal puede entrar un práctico. Vamos a ver el ordinario ahora. Sí, sí, realmente si nos van a preguntar de proceso... Luego está el de despido, creo, y el de seguridad social, me parece que hay otro. Tienen 3 prácticos, uno de cada... Vale, de lo que sí, lo que hemos visto hasta ahora, vamos, si pusieran un caso entero de laboral, yo creo que nos tendrían que poner casi seguro un ordinario o alguna modalidad, pero mezclada, porque no, las modalidades procesales no dan, bueno, si te empeñas sí, pero no dan para 20 preguntas en un práctico, sería un poco repetitivo y yo creo que hasta muy fácil, a no ser que cogieran y te fueran a civil o te mezclaran alguna cosita de penal y quisieran... Creo que le sería más complicado, pero un ordinario sí, un ordinario nos lo pueden poner, hacernos distintas preguntas de estas fases. Pero bueno, yo no... Lo que hablábamos el otro día, hace tiempo que yo no recuerdo uno solo de laboral, no sé si se os acuerda, pero bueno, preguntas sueltas y vinculadas, sí. He encontrado alguno que otro solo de laboral, pero en Claro. gestión.
Y suele ser por eso, porque los tribunales están compuestos de muchas personas. El magistrado a lo mejor es del social, le gustaría poner un caso entero de laboral porque lo ha visto y lo ha tenido, pero los otros miembros también hacen sus preguntitas y les resulta más fácil ir a tiro hecho. Penal, civil y para de contar, ¿vale? Hemos visto mucho de familia en civil, hemos visto divorcios, hemos visto herencia, ¿verdad? También vimos una vez partición en Sí, han gestión. entrado División Judicial de Herencia, han En entrado prácticos, convocatorias fáciles hemos visto un liquidaciones monitorio. gananciales. Un año pusieron un monitorio, o sea, el práctico lo bordó casi todo el mundo, pero es que si lo analizas El desde el año punto de vista pasado, del opositor, que pongan un monitorio tampoco es muy bueno. Si tú llevas una buena oposición y te lo sabes, a ti te conviene que machaquen a todos los que puedan, que en el práctico solo a ti te salga bien. Eso sería lo ideal. Entonces un pues, monitorio abre a muchos que estaban ahí en el borde, o sea que eso el año es pasado, el anterior viviendo, entró sí. uno de comunidad de propietarios, creo. Vale. Bueno, pues tiqui, tiqui, tiquitín. Nadie se atrevió con las medidas cautelares, ¿eh? Hay que repasarse esos articulitos. Muy bien. Los Bueno, hoy tenían del 730 al 747. Estaban marcadas para hoy. pues mira, ahí las tienen. Vale. Bueno, igual les pareció muy fácil. Miren, la demanda. Sabemos lo que es una demanda. Sabemos la forma que tiene una demanda. Sabemos los requisitos, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es lo que nos dice aquí la ley, que se presenta por escrito, obviamente, pero si no lo digo, no me cuenta, no me lo valoran. Se presenta el escrito de demanda. Hoy en día los abogados tienen 1001 modelos de demandas para todo. Pero bueno, la ley lo que nos añade aquí como especificidad es que para el procedimiento ordinario se admiten no solo los formularios que deben existir en la oficina judicial, sino también lo que habla de formularios y procedimientos facilitados al efecto, ¿vale? Viene a ser lo mismo, un documento pro forma donde el ministerio los ha redactado, han sido publicados, como ocurre en las papeletas de monitorio o en los verbales, que también hay algunos modelos aprobados, pues bueno, esos modelos tienen la suerte o la garantía de que ya cumplen con los requisitos generales, que ahora vamos a ver, y que prácticamente solo hay que adaptarlos al caso concreto, añadir las cantidades, los datos de las personas, demandante, demandado u otros interesados y poco más. Y el juzgado donde lo ponga, junto con el cálculo de la petición y todo eso, ¿vale? Se admite, no hay ningún problema y se presenta. Lo que sí dice la ley es que tiene que cumplir los requisitos generales y a partir de ahí nos empieza a hablar pues de todos estos. En la demanda yo tendré que dirigirla a un órgano, a un juzgado, en función de las normas de competencia territorial, competencia objetiva y competencia funcional en su caso, que en este trámite de demanda no me interesa. ¿A qué órgano lo dirijo? Si elijo un procedimiento ordinario o elijo alguna modalidad procesal, ¿vale? Tendré que decirlo, presento demanda de juicio ordinario, procedimiento ordinario. Bien, para los trámites de conciliación y señalamiento de juicio ante tal tribunal. Tendré que designar los datos, todos los datos de quién soy yo como demandante, por qué lo hago, junto con mis datos personales, los que ya sabemos, mayor de edad, estado civil, DNI, domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones y en calidad de lo que sea, trabajador de la empresa tal, no sé qué, no sé cuánto. Eso lo puedo incluir en el primero de los hechos, que normalmente se suele hacer así. Si tengo al demandado, pues contra el demandado fulanito de tal, con tal cosa, domicilios que yo pueda conseguir de él para que lo citen, normalmente la empresa o lo que sea, y todos los restos de sus datos, incluidos pues correos electrónicos si lo poseo, o otras direcciones y teléfonos si pueden ser de interés. Si en la demanda pudieran intervenir otros interesados, también los traigo y los identifico. Y si creo o considero que puede haber responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial, también mediante otro sí o en el curso de la fundamentación tendré que solicitar que se les cite, ¿vale? Eso de todas formas el tribunal lo comprobará. Bien, a continuación, estableceré en un párrafo separado, en una parte separada, los hechos. Bien, y con respecto a los hechos, tendré que tener en consideración todo lo que me ha ocurrido, pero también una cosa muy importante y que acabamos de decir. Tendré que tener en cuenta
los hechos que yo haya alegado en mi papeleta de conciliación o en mi agotamiento de la vía administrativa, si es el caso. Porque nos dice el artículo que no podré meter en la demanda, bajo ningún concepto, hechos distintos a los que pedí en la conciliación, en la mediación o en la vía administrativa. ¿Vale? No puedo hacer variaciones sustanciales. Hay una sola excepción, que es la existencia de lo que la ley llama hechos nuevos o de nuevo conocimiento. ¿Vale? Sería la... A ver si lo escribe. Sí, perfecto. Hechos nuevos o de nuevo conocimiento. Pues bueno, de nuevo conocimiento, como en civil, encontrábamos la dificultad de que hay que probar que no los había conocido hasta un momento posterior a la conciliación o al intento. Una vez acreditado y sobrepasado esa piedrita, ese obstáculo, ningún problema, ¿vale? Salvo los hechos nuevos, ningún hecho anterior. A continuación, haré una fundamentación jurídica que no me la establece la ley aquí obligado, pero siempre se suele incluir en la demanda. Y a continuación, la súplica. La ley habla de súplica, coincide exactamente con el solicito, el petitum. Hay varias formas de identificarlo en la demanda, pero viene a ser lo mismo, que es lo que yo reclamo en el procedimiento. Unos hechos, una fundamentación y una súplica pidiendo que se me pague, que se declare nulo un despido, que se me reintegre en tal sitio, que se me conceda esta prestación, que no se me dé este alta, que impugne esta resolución o este acto administrativo, en fin, un compendio de peticiones que se pueden hacer. Bien. Con respecto al domicilio, me dice este articulito que si recuerden que en cuanto a la postulación yo podía comparecer por mí mismo en muchos supuestos, ¿verdad? Si yo lo hago así, comparezco directamente con mi nombre y apellidos y yo, sin hacer uso de procurador, abogado o graduado social, tendré que designar un domicilio a efectos de notificaciones y comunicaciones donde el tribunal se dirija y se comunique conmigo a partir de la admisión o a partir de que presente la demanda. Bueno, facilitaré todos los datos que tenga, normalmente teléfono, dirección y correo electrónico. Nos habla de fax, pero ya los juzgados, ustedes saben que hemos abandonado el fax tradicional y conservamos solamente el fax a través de email, ¿vale? Si el receptor tiene fax conectado a internet, va a recibir el papel de toda la vida, si no, va a recibir un email dirigido desde ese fax mail o como lo quieran llamar, pero ya aparatos de fax no tenemos por lo menos en la provincia de Tenerife que yo sepa, y creo que en Las Palmas tampoco. En Canarias creo que ya el fax ha quedado obsoleto. Bueno, si por el contrario, en vez de litigar yo solo, acudo con un abogado, con un procurador o con un graduado social, tenemos que tener la firma de esa persona, y en ese caso ya la ley esta se adelanta a lo que viene ocurriendo en otros órdenes jurisdiccionales, que yo no entro a que esté bien o esté mal, la práctica en algunos casos, ¿vale? Y les explico. Nos dice el artículo que si viene firmado por letrado, por graduado o por procurador, se entiende ya que le representa, ¿vale? Nosotros hasta ahora, que hemos estudiado en civil y penal, que la representación es formal, exige un poder ante notario o exige un poder apudacta o, en su caso, el poder telemático conferido en el registro de apoderamientos, ¿verdad? Bien, eso rige y está igual de vigente en civil y en penal. Pero aquí nos añaden que ya con la firma, normalmente ahora ya también firma digital, se entiende que nos representa. Y dice, cuando ustedes lleguen al juicio lo van a ratificar, ¿vale? ¿Usted ratifica la representación? Sí. O se entiende incluso, ya los jueces de lo social, si actúa el perjudicado y los trabajadores no dicen, el procurador y los trabajadores se sienten representados, no hace falta ningún acto formal, se ratifica en juicio y listo. Pero hemos admitido la demanda, pero hemos señalado, pero hemos celebrado conciliación con ese procurador, con ese abogado o con ese graduado social, ¿vale? Es un adelanto a lo que viene ocurriendo. Nosotros mandamos subsanar en civil. Oye, me falta el poder, 5 días para que subsane. Oye, no tengo apudacta, a un tío de Valencia. Haga usted el poder en el registro y me lo manda. Y mientras se dilata el procedimiento, ¿vale?
En algunas ocasiones, bien el funcionario esto ya lo digo en la práctica, no para la OPO, el funcionario se despista, no sabe si está el poder o no, el secretario le minuta admitir y admite con la carrera el procedimiento sin comprobar si está el documento o no, y das por personada a la parte. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? El procurador es su procurador, actúa, la persona está contenta con esa representación y todo el proceso sigue adelante. En la práctica hemos hecho lo mismo, hemos entendido que le representa sin que conste específicamente el poder, ¿vale? Solo con una designación en el escrito. Tenemos que comprobar que esté la firma. Bueno, pues en social se permite expresamente, nos lo dice ese articulito, el punto, la letra E, que cuando nos habla del domicilio, tanto si actúo solo como si actúo a través del letrado, graduado social, que puede representar, o procurador. Recuerden el graduado social hasta dónde podía llegar, ¿vale? Cuando ya nos vemos en el Supremo, ya no puede ser, ¿vale? Bueno, y por último, la fecha y la firma en la demanda. La fecha en que se realiza la demanda, que no tiene por qué coincidir con la fecha de presentación ni con la fecha de admisión, ¿vale? Y la firma vendrá firmado, pues, o bien por la persona, si actúa sola, o bien por el representante más la persona, si actúa con representación, ¿vale? Si están esas firmas, ya entendemos que está ratificado, seguimos para adelante. Bien. ¿Qué documentación es la que hay que adjuntar a la demanda? Pues imagínense ustedes, si tengo poder de representación, lo llevo. Si tengo contratos, los llevo, ¿vale? Si tengo todo lo que sea. Pero toda la documentación deberá llevar lo mismo que en civil, más un detallito. Perdón. Tantas copias como demandados vaya a haber en la demanda y también tantas copias como interesados que no sean demandados en sí. Esto quiere decir que al Fogasa le reservaré una copia, aunque actúe por telemático, que a cualquier otro interesado perjudicado le mandaré una copia si lo he citado en la demanda y por supuesto que a los demandados una copia para cada uno. A esta demanda y estos documentos los llamamos documentos iniciadores de trámite, ¿vale? Y por eso la ley contempla todavía la modalidad en papel. Esas copias podrán ser en papel. Es el primer trámite cuando lo vayamos a emplazar o notificar a la parte en el que el demandado se da cuenta de que tiene una demanda en el juzgado. ¿Cómo se hace eso? Inevitablemente se tiene que hacer en soporte papel hasta ahora, ¿vale? O a lo sumo entregarle un pendrive que contenga demanda y documentos, normalmente en papel. Lo llamamos acto iniciador de trámite. El resto de documentos, una vez personadas las partes o ya registradas en nuestro sistema, pueden ir comunicándose ya en soporte telemático, ¿vale? También se acompañará a la demanda la documentación relativa al intento previo de conciliación. Si no ha sido una conciliación o una mediación, haber transcurrido el plazo para que se realice sin que se haya celebrado. Esto sería una irregularidad en los plazos en el CEMAC, ¿vale? Recuerden los 15 días. Pues bueno, si por algún problema no se ha señalado, no se ha celebrado, me van a expedir una certificación que yo podré aportar cumpliendo ese intento, ¿vale? No se ha podido celebrar y ha pasado el plazo. Esto una época en que ocurría mucho, ahora no sé si estará ocurriendo también. Y tiene mucha relación con que tengo que poner la demanda porque se me pasa el plazo de el término de caducidad de la acción. Pierdo mi derecho a reclamar. No puedo estar esperando al acto de conciliación, ¿vale? La otra parte, certificación relativa a que ya he agotado la vía administrativa. Presenté el recurso, transcurrió el recurso sin que me lo resuelvan, o miren, la última resolución donde ya puede usted ver que no cabe recurso alguno contra esto, salvo el recurso ante el orden social. Y por último, lo que hablábamos al principio, los documentos del caso concreto, bien sea por la modalidad procesal que me los exija, o bien sea los documentos concretos ya del fondo de la cuestión, de lo que yo estoy reclamando, los impagos, la contabilidad, mis nóminas, el despido, la carta de despido, que muchas veces se aporta, el finiquito no cobrado, no presentado, una grabación de vídeo donde me despiden a gritos y tal, cualquier cosa que pueda ser luego practicada como prueba, ¿vale? Bueno, vamos a ver también la admisión de la demanda. En cuanto a la admisión de la demanda, entender que
es una función propia del letrado, ¿vale? Lo digo así, tal cual, pero que el letrado se ve obligado a dar cuenta al tribunal en algunos casos, ¿vale? En primer lugar, el letrado, si ve toda la demanda bien, vamos a decirlo así en palabras nuestras, que cumple los requisitos generales específicos de la modalidad si fuera el caso, que acompaña la documentación, que identifica perfectamente a todas las partes, que lo que está pidiendo es lógico y que no hay ningún problema en cuanto a la competencia del tribunal o jurisdicción social, ¿vale? Está todo bien presentado y corresponde, procederá a la admisión. Y en el momento de admitir, señalará para los actos simultáneos de conciliación y juicio del artículo 82. Pero puede ocurrir que no sea todo tan fácil, que no sea todo tan bonito y que esa demanda adolezca de algunos defectos, bien formales o bien de contenido, bien de requisitos. En ese caso, dará cuenta al tribunal, en ese caso mandará subsanar, dará un trámite para subsanar. También puede ocurrir que sea un poco más grave y que la demanda tenga algún error en cuanto a la competencia, haya sido presentada en tribunal o no competente o posiblemente no competente, o haya sido presentada ante el orden social y el contenido sea del orden civil o del orden contencioso administrativo, es decir, falta de competencia, falta de jurisdicción. En ese caso, dará cuenta al juez o tribunal, que será el encargado de resolver sobre esa cuestión. Si lo que tenemos son defectos en los requisitos, omisiones en alguno de los puntos esenciales, le falta algún presupuesto procesal o dice que ha aportado documentos y no los ha aportado, mandaremos subsanar, el letrado mandará subsanar y fíjense, el plazo no es de 5 días, sino de 4 días, un plazo raro que tenemos aquí. Pueden darse las dos opciones, que en 4 días la parte aclare, subsane, aporte todo y entonces ya esté completa la posibilidad de admitir la demanda, con lo cual admisión en los 3 días siguientes, ¿vale? Aquí hay otro plazo a recordar. Y la otra opción es que no, que siga sin aportar ese documento, siga sin solucionar ese presupuesto procesal, no aporte un documento obligatorio según la modalidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pasaremos a dar cuenta al juez para que resuelva sobre la admisibilidad. Muchas veces la pregunta del tipo T sobre esto nos da esta opción. Si no subsana la parte, el letrado inadmitirá. El letrado dará cuenta al juez para inadmitir y nos meten como que directamente el juez va a inadmitir. Ojo con esa trampa, ¿vale? No es la primera vez que vamos por la pregunta 70, nos cascan esa y metemos la pata hasta el fondo. Damos cuenta para que el juez resuelva. O sea que es muy posible y pasa a veces que el letrado tiene una percepción, oye, yo creo que este documento es esencial, le he mandado subsanar y no me lo ha aportado. Y luego el juez, cuando lo estudia y resuelve, dice, mire, admito la demanda, ¿por qué no? Porque yo considero que no tiene que aportarlo ahora o no tiene por qué aportarse. ¿Vale? No tiene nada que ver con que el letrado se lo pase a que el juez tenga que resolver si admite o no admite. El juez hará lo que quiera. ¿Vale? Y la pregunta suele ser eso. ¿Dará cuenta al juez o tribunal para resolver sobre la inadmisión? No. Sobre la admisibilidad, que puede ser que admita o no admita, ¿vale? Ojo con esta coletilla tramposa. Vale. Vete acabando, Fran, para que les dé tiempo. No te oigo. A ver. Vete acabando para que les dé tiempo de hacer los 4 tests. Sí, estamos ya justitos. Es que hoy se nos hizo un poquillo... Mire, si el documento que falta es esa certificación obligatoria del trámite del intento de conciliación, el letrado, no obstante, nos dice la ley, resuelve que admite y señala y da un trámite para que en 15 días acredite que ha presentado el intento previo de conciliación. ¿Por qué la ley prevé expresamente esto? Pues por la situación que hemos venido comentando en varias ocasiones, cuando estudiamos el CEMAC, cuando hemos visto ahora el documento y ahora cuando lo vemos. Se producía, digo antes porque ahora ya no tengo tanto contacto con el CEMAC, no sé si se sigue produciendo o no. Se producía que los señalamientos en el CEMAC eran tantos y el volumen de conciliaciones o de intentos de conciliaciones era tanto
que se vulneraba no solo el plazo del señalamiento, sino el plazo máximo de reclamación, es decir, los plazos de caducidad. Lo veíamos sobre todo en los despidos, ya lo hemos comentado, esos 20 días para poner la demanda se me pasaban y ni siquiera tenía el señalamiento. Yo tenía mi papeleta de conciliación en el CEMAC preparada, presentada, y el CEMAC no me había resuelto, aunque la ley le marca los plazos, ¿vale? Eso era un problema. Empezaron los abogados a presentar aún así las demandas sin el acto de conciliación y decían, oye, es que no es culpa mía. Yo presenté y me lo han señalado para dentro de 40 días. Yo no puedo hacer otra cosa, ¿vale? La ley ya lo contempla. El letrado admite la demanda para salvar los plazos de caducidad, admite la demanda y le requiere para que en 15 días lo acredite. Bueno, pues si en esos 15 días ya se cumple el señalamiento mío, tramitamos, muchas veces termina sin avenencia o intentado pero sin acuerdo, aportamos como documento y subsanamos. Dime, Seo. No, Ángela, que está diciendo adiós, que se tenía que ir. Ah, vale. Bueno, y en los casos en que junto con la demanda me pidan algún acto preparatorio o una prueba anticipada, lo que hago es dar cuenta al juez, como hacemos siempre, para que resuelva en el plazo de 3 días. Por lo tanto, 2 placitos más a aprender aquí. 15 días para acreditar la conciliación, el trámite de CEMAC previo, la evitación del proceso, y 3 días si me piden preconstituida o anticipación de prueba para que el juez resuelva, ¿vale? Se lo pasará al juez para que resuelva. Todo eso no tiene que ver con el señalamiento del letrado, que lo hará. Y vamos a dejar el señalamiento introducido. Bueno, ya hemos hablado de él realmente, lo podemos ver rápido. El señalamiento que hace el letrado ya lo hemos visto, son actos no independientes, o sea, son independientes en su tramitación, son actos en sí, cada uno con su comparecencia y su forma, pero la ley ya nos dice que han de verse como si fuera una unidad de acto o unidades de trámite. Se celebrarán de forma sucesiva, los llamamos acto de conciliación y acto de juicio, para tener una imagen visual. Los que trabajan en laboral ya lo saben, en los sociales, el acto de conciliación previo se celebra en la mesa del funcionario. Esto no es que lo diga la ley, esto es una imagen para poderlos distinguir. La ley dice que es una comparecencia ante el letrado de la administración. Se podrá hacer en las mesas del funcionario, en su despacho o en una sala habilitada al efecto. Pero la imagen que tenemos a diario es esa. La mesa del funcionario, con el funcionario allí preparando el acta, abogado por aquí, trabajadores por allá, el Fogasa que a lo mejor vino raro, pero vino, un abogado que no llega, no sé qué, no sé cuánto, lo tenemos todo preparado. Bien. Esa es el acto de conciliación. Y un juicio sucesivo, posterior, en caso de no acuerdo, que entramos a sala, ¿verdad? Esa es la frase. Si no hay acuerdo, entramos a sala de manera sucesiva. Primero esto y luego lo otro. Importante el plazo que nos da el artículo 82. Entre la citación a las partes y la celebración de estos 2 actos, que son el mismo día en actos sucesivos, ¿vale? Tienen que mediar al menos 10 días. Plazo importante que ha caído un montón en el examen. 10 días entre la citación a las partes y la celebración de estos 2 actos en el juzgado, ¿vale? Luego la ley nos habla de unos criterios que se tienen que cumplir en la fase de señalamiento. Esto se refiere a que el juez y el secretario, el juez y el letrado, se tienen que poner de acuerdo en los señalamientos y a que la ley en este artículo 182 nos habla de una serie de criterios que puede el juez manejar, ¿vale? En este caso, el artículo 82 nos habla, pues, de racionalizar el trabajo, posibles procedimientos similares que puedan acumularse, otros criterios como pueden ser las mismas materias, señalarlas los mismos días o no señalar determinados días, pues porque tenga alguna cuestión de audiencias previas. Todos esos criterios que facilita el 182, que son criterios lógicos, tanto en civil como en social, tienen que ser tenidos en cuenta por el letrado, ponerse de mutuo acuerdo con el juez y cumplirlos. Pero el señalamiento en sí, según la agenda, el manejo de la agenda, con esos criterios va a ser función del letrado de la administración. Eso es importante que lo tengan claro para cuando nos dicen quién es el encargado de realizar los señalamientos. El letrado, pero en base a los criterios fijados.
¿Vale? Bueno, y con respecto a la conciliación, decir que se celebra ante el letrado, no como el juicio que es ante el juez o magistrado, que es una sola convocatoria para los dos actos, que son actos sucesivos, y que las citaciones tienen que tener la forma concreta, muy bien establecida, que nos dice el propio artículo en el punto 3. Nos habla de que se le tiene que informar de todos estos extremos en las propias cédulas de citación, que además se hará constar que no se pueden suspender por el hecho de que no vaya el demandado, ¿vale? También le diremos a las dos partes en esa citación que la prueba la tienen que traer ellos, deben concurrir con la prueba de que tienen que quieran valerse, que podrán intentar la formalización para evitar el juicio en este acto de comparecencia sin tener que esperar al día señalado. Es decir, si yo he señalado a mes vista y las dos partes alcanzan un acuerdo antes, podrán pedir al juzgado que se realice la conciliación antes. De hecho, si hay hueco por agenda, se hace. ¿Vale? Y bueno, que en cualquier momento también se pueden ir a la vía de la mediación. Todo esto, lo importante es que vaya en la cédula. Por eso les ponemos aquí el contenido de las distintas cédulas, porque varía un poquito con respecto a la cédula normal para juicio del laboral, ¿vale? Perdón, del civil. En civil tenemos algunas otras cédulas complicadas, pero bueno, para los desahucios, por ejemplo, los verbales esos tienen alguna complejidad, pero bueno, saber que ese es el contenido de las cédulas de citación. Si no lleva ese contenido, nos podemos ver con suspensiones, con incomparecencias justificadas, etc. Bien, y luego para terminar este punto, y ya terminamos, dejamos solo los actos en sí. La ley nos habla pues de algún supuesto específico en que la prueba sea muy grande, ese ejemplo que poníamos de una contabilidad masiva, de una testifical exagerada, porque hemos pedido un montón de gente y hay que ver si quiero cribar alguno, ¿vale? Pues puede darse la petición de un previo traslado entre las partes por 5 días, tener en cuenta ese articulito. Y por último, un plazo que nunca se nos va a olvidar, que es como si dijéramos que a las administraciones y a su representación le vamos a dar más plazo que a los demás. Me refiero al punto 5 del artículo 82. Dice textualmente, para que no vean que me lo invento, cuando la representación sea atribuida al abogado del Estado, abogado de la Seguridad Social, abogados de las administraciones de las comunidades autónomas o de las Cortes Generales, se le dará un plazo que se inventan que no tenemos los demás, que es de 22 días. Para consulta nos pone además a la abogacía, a la dirección del servicio jurídico, en fin, a sus representaciones jurídicas. ¿Por qué se hace esto? Pues ustedes podrán encontrar mejores motivos que yo, pero bueno, se entiende que la administración en general puede ser sujeto pasivo o demandado de muchos ciudadanos y por eso pues el abogado tendrá mucho trabajo, se le pagará muy bien por ello, pues en la ley le concedemos ese plazo de 22 días que no se nos va a olvidar nunca, ¿vale? Pues bueno, nos quedamos en la sección segunda, terminamos todo eso y voy a hacer esto chiquitito y parar la grabación por aquí.